Mm. A ver, compartir. Ven la ventana, ¿no? Sí, sí se ve, profe. Bien. Ahora hay que grabar. No, ya estamos grabando. Sí. Estamos grabando, perfecto. Bien. Habíamos leído los primeros 2 versículos. ¿Quién quiere leer? Partamos con bueno, con la lectura puede alguien empezar del comienzo y llegar hasta el 5. ¿Hay voluntarios? ¿Desde el 1 o desde el 3, profe? Lee desde el 1 y después, sí, son 2 líneas, así que releámoslo sin comentar de nuevo el 1 y el 2, pero lo podemos releer. Ya yo. Perfecto. ¿Empiezo nomás, profe? Sí. Ya. Enargé en hologos, caijologos en prostonceón, caiceos en hologos, jutos en enargé prostonceón, panta di autú egéneto, caijoris autú egéneto, udeen jo gegonen, en autot zoe, en caijet zoe, en tofos tonanthropon, caitofos en tescotia, fainei, caigescotia autú u catelaben. Bien. No sé si quieres tú mismo traducirlo. Sí, yo tenía una traducción acá. La tengo como, en el principio era el logos, no traduje logos, lo dejé así nomás. Sí, yo Puse, también creo que es la mejor opción, porque no hay como una palabra que realmente traduzca todo lo que quiere decir logos. Entonces, si bien es una medida extrema la de dejar una palabra en el idioma original, en este caso yo creo que es necesario, sí, es la mejor opción. puse, en el principio era el logos y el logos estaba junto a Dios y Dios era el logos. No, porque en castellano, si tú dices Dios era el logos, parece que Dios es el sujeto, porque no hay nada que Mm, te indique quién es el sujeto. En entonces doy cambio vuelta a aquí eso. tienes el artículo, ¿no? Y el artículo sí te indica que el sujeto es el logos, ¿no? Entonces es mejor poner el logos era Dios, ¿no? Sí, verdad, verdad. El logos era Dios, porque el logos es el sujeto. Y el segundo lo tengo, este estaba en principio junto a Dios. Sí, Después puse, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada se hizo. Ahí no puse logos porque hay un autú, que es como por Él mismo. por él mismo, claro. Todo se hizo o llegó a ser, claro, Egéneto se puede traducir como se hizo o llegó a ser, que es la traducción como más literal. Y después tengo, y sin Él nada se hizo. Puse, en Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Espera. Y sin él nada se hizo. Sí. Ahí ves que ahí hay un punto y arriba hay 2 puntos. Entonces, hay que ir a ver el aparato crítico, porque cuando aparecen como estos como puntos entre medio, son señales que te reenvían al aparato crítico. Entonces uno baja y ahí donde está en los 2 puntitos, ¿no? Aquí en el 3, el punto está después en algunos manuscritos. Hay 2 veces 2 puntos, ¿no? Aquí están 2 puntos, ven después de en, y después 2 puntos después de gegonen, ¿no? Entonces eso significa que algunos manuscritos tienen el punto acá, pero los editores modernos todos concuerdan en poder poner el punto acá.
porque la mayoría de los manuscritos, o los mejores, ¿no? Tienen el punto antes. Aquí te dice cuáles son. ¿No? Te dice cuáles son los que tienen el punto después, son los que siguen. No sé si ustedes logran ver el cursor cuando yo paso por la... Sí, sí se ve. Se ve, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, está esa letra hebrea, Aleph. Bueno, Aleph es un manuscrito del siglo IV importante, pero tiene una C aquí arriba que significa correctus. O sea, no es el manuscrito original, sino que es la corrección. Una corrección sobre el manuscrito Aleph, que es un manuscrito del siglo entre cuarto y quinto, entonces es bastante antiguo, bastante importante, ¿no? Pero no es la mano original, sino que la corrección. Después hay unos pocos manuscritos en mayúscula, son pocos, ¿ven? Y después hay un manuscrito en minúscula, que es eso indicado con 50, y bueno, después la Vulgata, esa letra rara, como M, indica la Vulgata bizantina, o sea, el texto oficial que finalmente circuló en el Imperio Bizantino, pero que es mucho más tardío como edición. En cambio, del otro lado, donde dice TXT, texto, ¿no? O sea, el punto tal como lo puso el editor en el texto, está apoyado por una base manuscrita mucho más sólida. Por ejemplo, un P, esta P gótica, indica los papiros. Aquí tenemos, por ejemplo, el papiro 75, si bien correcto también, pero es siempre un papiro, o sea, es un testimonio de los más antiguos. Y después, todas estas letras latinas mayúsculas, C, D, L, las letras latinas mayúsculas indican los manuscritos en letra mayúscula, que son los más antiguos. ¿Eh? Después, muchas traducciones, por ejemplo, siríaca, saídica, todas estas letras de aquí, V, G, Si, Sa, indican las traducciones antiguas, pero después el testimonio que pesa más es que los antiguos autores que lo citan, Ptolomeo, Teófilo, Ireneo, Tertuliano, Clemente en una obra específica que son los Excerpta ex Teodoto, Orígenes, etc., todos esos votan, diríamos, por el punto donde lo pone el editor. Entonces, aquí en este caso la opción es obligada, ¿eh? Porque claramente la tradición manuscrita no pesa del lado de poner el punto. Ahora, claro, los puntos no siempre se usaban en los antiguos manuscritos, entonces, claro, hay que tomarlo con cuidado esto, pero todos los editores modernos dan razón aquí a la mayoría de los manuscritos. Insisto, o sea, me detengo un minuto en esto porque en cambio todas las Biblias modernas, al menos las que yo conozco en los idiomas modernos principales, todas ponen el punto acá, porque en la antigua Vulgata latina el punto estaba acá. Y entonces, como que por inercia siguen poniendo el punto acá. Pero después veremos por qué eso es importante también filosóficamente. Entonces habría que traducir, y sin él, nada llegó a ser, ¿no? Punto. Nada llegó a ser. En cambio, después, Ogegonen sería el sujeto de la frase siguiente. Aquello que llegó a ser, ¿no? Y ahí puedes seguir. Aquello que llegó a ser. Ah, ya, ya, ya. Aquello que llegó a ser, en él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Y el 5 lo tengo como, y la luz brillaba en las tinieblas, Brilla. y aquí tengo un problema porque tenemos Catelaben, eso es como capturar. Yo lo dejé como, y las tinieblas no la capturaron, como de acoger a algo, como de envolverla, Claro, esa traducción puede ser, algunos como las, traducen con recibieron y otros con vencieron. Yo creo que, claro, el segundo significado aquí es el más plausible. Es vencer. La tiniebla no la venció. Porque catalambano puede significar eso, vencer también. Porque eso de acoger aparece después. Y el autor lo expresa con el verbo parelabon, aquí por ejemplo en el 11. Eistaidia elten, kai idio y auton u parelabon. Aquí claramente significa acoger, ¿no? Pero en este caso el sentido más plausible es más bien vencer. O sea, la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la venció, no la venció. Claro, la tiniebla la pudo rechazar, pero no vencer, ¿no?
Después veremos precisaremos mejor cuál es la diferencia. ¿Cuál es entonces la importancia cuál es el tema aquí? Bueno, el tema del 3 primero. No, todo se hizo por medio de él. ¿Qué implica esto filosóficamente? Todas las cosas llegaron a ser por medio del logos, que es como el motor, aquello que hace como el orden, que hace que las cosas sean como son, ¿o no? Que las cosas sean como son. Entonces, es una referencia a qué cosa, a qué tipo de doctrina filosófica. Al motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Em, A la idea Quizás un poco, pero yo creo que más precisamente, porque el motor inmóvil de Aristóteles tiene un aspecto, o sea, ¿cómo mueve el motor inmóvil de Aristóteles? ¿Cómo lo hace para mover siendo inmóvil? Atrayendo. Atrayendo, claro, Está proclamado. atrayendo, o sea, él es atractivo y por lo tanto mueve, ¿no? Pero aquí no se habla tanto de eso, más bien se habla de cómo se originan las cosas, ¿no? Entonces, más directamente que al motor inmóvil, en el sentido aristotélico, la referencia es más a la inteligibilidad de las cosas a través del logos, en otras palabras, a la doctrina de las ideas, ¿no? O sea, el logos es la mente divina que contiene las ideas y es por eso que él es como el organizador, porque es la mente, ¿no? O sea, es la mente de Dios donde están todas las ideas, ¿no? Lo que los neoplatónicos llamaban, ¿cómo lo llamaban? No sé si vieron eso, o lo repasaron en Cobblestone. ¿Ah? ¿El nous? Claro, es el nous. Aquí se le llama el logos, los neoplatónicos lo llaman el nous, que significa la mente. Pero es muy parecido, ¿no? Porque la mente es la que contiene el logos. O sea, el logos es como la racionalidad y la mente es como el sujeto donde está, ¿no? Pero es algo muy parecido. Ahora logos, la opción logos seguramente está inspirada al texto desde el libro de los proverbios y después de la sabiduría, ¿no? Donde aparece la palabra de Dios como sabiduría, ¿no? Aparece, por ejemplo, en el libro de los proverbios, que es una de las fuentes del libro de la sabiduría, sobre todo en Proverbios 8. Se habla de la sabiduría como personificada. Es la sabiduría de Dios que actúa al lado de él, ¿no? Que actúa junto con él, ¿no? De ahí que algunos comentaristas, o sea, desde la antigüedad, digamos, toda la polémica en torno a ese texto gira sobre eso. Algunos dicen, bueno, pero la sabiduría personificada es una personificación retórica, no significa que sea realmente otra persona, ¿no? Y en el libro de los proverbios efectivamente pareciera que es así, pero en cambio tal como que se presenta este texto, se presenta con una personalidad mucho más marcada, que no tiene pinta de ser retórica, sino real, ¿no? Porque se parte diciendo el logos era junto con Dios y el logos era Dios y estaba junto con él, o sea, se habla de él como con una fuerza personal mucho más definida. Bueno, después eso evidentemente se confirma porque se dice que el logos es quien se encarna además, no se cumple una acción bien definida que no puede ser la de una figura retórica simplemente. Entonces aquí tenemos de una forma compacta, diríamos un poco lo esencial de la doctrina de las ideas. Detrás de la creación, ¿no? Está la fuerza del logos, la inteligibilidad, ¿no? que la mente divina da a las cosas porque las piensas, ¿no? O sea, las cosas para ser creadas deben ser primero pensadas, ¿no? Que es un concepto que estaba en la Biblia, en la traducción, digamos, en la tradición sapiencial bíblica, pero que los griegos no habían analizado de un punto de vista más técnico, ¿no? Y también a este ámbito pertenece la palabra zoe, cuando se dice lo que llegó a ser, ¿no? En él era vida, ¿no? Era vida. Esta palabra vida en Platón,
por ejemplo, en el Sofista, en los diálogos tardíos de Platón, donde se sigue desarrollando la teoría de las ideas, es una palabra técnica que se refiere al mundo inteligible, al nous. O sea, en el nous está la zoe, está la vida. Vida en el sentido no de vida biológica, ¿no? Aquí se puede distinguir en griego porque vida biológica se puede decir, o sea, se dice en realidad más bien bios, ¿no? Esa es la palabra. Voy a abrir de nuevo. Entonces, bios es la vida biológica, como nosotros también hemos copiado la misma palabra, pero zoe asume un significado más fuerte, es la vida propiamente tal, ¿no? O sea, la vida en sí, que es la fuente de la vida, es el origen de la, digamos, es la vida en su dimensión eterna, divina, que será un concepto fuerte en todo el texto del cuarto evangelio, es la vida eterna, la vida en su dimensión eterna. El concepto nace en Platón por la exigencia de como aclarar el posible equívoco que nacía del hecho que Platón, al decir que las ideas son fijas, son quietas, no se mueven, entonces se podía prestar como los seres de la experiencia que nosotros conocemos, los que están vivos, se mueven. Entonces uno podría interpretar la teoría de las ideas como si fuera como una colección de cosas muertas, como si las ideas fueran, dice en el Sofista, por ejemplo, una colección de estatuas, ¿no? Unos modelos como inertes de las cosas, ¿no? Entonces, sobre todo en el Sofista, él aclara, ¿no?, que las ideas son vivas. Entonces, digamos, no es que sean simplemente unas estatuas. Claro, uno se las puede imaginar así como pedagógicamente, ¿no?, para empezar a hablar de eso, pero cuando uno va a analizar qué son ellas, ¿no?, ellas son parte de la misma vida divina, por lo tanto son vida. Y el nous, dice Platón, ya en el Timeo, es una expresión que van a encontrar en el Timeo, entonces es un único zoon, o sea, es un único animal en el sentido de ser viviente, ¿no? Es un único zoon, es un único zoon, un ser viviente, dice Platón, aionion, o sea, eterno. El que sea eterno, en otras palabras, no le quita el ser vivo, el estar vivo. Pero está vivo, evidentemente, en una dimensión diferente, ¿no? No comparable a la vida biológica que experimentamos, ¿no?, empíricamente. Y que aquí se trate de la vida en el sentido inteligible, también lo recalca el hecho que se le identifica con la luz, ¿no?, que es la metáfora tradicional ya desde Platón, que se indica para mencionar la actividad inteligible, la luz del intelecto. La vida, ¿no?, era la luz de los hombres, ilumina la mente del hombre, como después lo dirá de nuevo en el verso 9, ¿no? Era la vida verdadera, era la luz verdadera la que ilumina a todo ser humano, ¿no?, que venía al mundo. Pero esta luz también tiene una dimensión ética, ¿no? Es la luz del intelecto, pero la luz del intelecto no es solamente teorética, también es ética. O sea, crea evidentemente, la base para conocer el bien y el mal, ¿no? La luz y la tiniebla en el sentido moral, de bien y mal. Y la luz, entonces, brilla en la tiniebla, ¿no? Y la tiniebla no la puede vencer, no la venció. O sea, por mucho que se da este contraste, ¿no?, entre luz y tiniebla, finalmente la luz resplandece en la tiniebla no puede vencerla. Aquí hay una implícita contraposición a un esquema de tipo dualista que ya existía en la filosofía del Oriente, sobre todo en la filosofía persa con el zoroastrismo, ¿no?, que planteaba esta como lucha entre el bien y el mal, y tendía a decir que el bien y el mal son como dos principios, como ambos del mismo rango, o sea, que están como en el mismo nivel, ¿no? El mal combate el bien, lo agrede, etc. Y puede en algunos casos vencerlo, o al menos tener victorias parciales, ¿no? Hacer presos, tomar, digamos, presas algunas zonas del reino de la luz, ¿no? Pero aquí se aclara, en cambio, o sea, por lo menos no es que se aclare discursivamente, pero se sintetiza, ¿no?, este concepto que la luz realmente es
aquello que es activo. La tiniebla más bien, ¿no?, es algo negativo, es algo pasivo. Cuando llega la luz, la tiniebla automáticamente desaparece. La tiniebla no es más que una ausencia de luz, en otras palabras. No es algo como positivo que tenga un ser ontológico activo. Y todo eso será también muy importante porque en todo el desarrollo de la filosofía cristiana antigua y medieval, porque estas doctrinas dualistas, originalmente persas, después siguen teniendo toda su historia y su tradición, ¿eh?, a lo largo de la filosofía medieval y después también moderna. La doctrina dualista sigue existiendo, ¿eh? Aquí hay como digamos, un corte. Por eso estos primeros 5 versículos son como una primera unidad. No sé si hay preguntas acerca de estas primeras 5 líneas que son evidentemente fundamentales, ¿no?, metafísicamente. Nicolás. Eh, Aló, ya. Sí, te escuchamos. No es muy claro lo de Zoé, como ¿qué significa? Porque dijo que bios era vida como en sentido biológico y Zoé como en un sentido más inteligible. Claro, es Entonces, vida en un sentido inteligible. Dice Platón que hay una vida de las ideas, que las ideas son seres vivos. pero en ese caso, ¿qué sería Zoé? O sea, porque yo cuando lo estaba escuchando lo asimilé como a conciencia, porque uno igual como que asimila estar vivo con estar consciente. Entonces, Zoé era como la conciencia, como la vida inteligible que sería como la conciencia, pero no me dio muy claro. Claro, la vida inteligible, que sería como la conciencia, pero vista en la dimensión de la eternidad, o sea, en Dios. Es la vida en el sentido de vida en sí, vida verdadera, vida eterna, en el nivel de las ideas, ¿no? Pero no sería no sería el nous. Sería como O algo sea, distinto. sí, se puede decir que es la vida misma del nous. En el nous, dice después también Plotino, hay una zoe, ¿no? Hay una vida inteligible que es la vida de las ideas. Que, repito, se recalca eso para evitar el equívoco de que se piense que las ideas, como son fijas, como no se mueven, entonces son algo como muerto, como si fueran una maqueta como muerta. No, aquí lo que quiere explicar Platón es que no, ellas son las ideas, como explica Platón en el Fedón, son las causas activas de la realidad. Ellas son causas, ¿no? Entonces son como seres que están vivos dentro de la divinidad, ¿no? Después se pondrá relacionado con eso dentro del platonismo y después también en la discusión entre platonismo y filosofía cristiana, se dará la polémica de si las ideas, hasta qué punto las ideas son seres como distintos uno del otro, como si fueran como entidades casi vivas, una distinta de la otra, ¿no? Porque si se plantea las ideas como seres subsistentes, también puede abrirse un equívoco que consiste en pensar que sean casi cada una un dios como aparte, ¿no? Pero Platón claramente no lo ve así. De hecho, cuando él en el Timeo habla de las ideas como vida, no dice que hay muchos animales, en el sentido de animales de seres con vida, ¿no?, seres vivos, sino que dice que hay un único animal, o sea, es un único ser viviente. El nous es un único ser viviente, aunque contenga una multiplicidad de ideas. Después veremos en el transcurso de todo el curso y después también el otro semestre también, que digamos que este problema de la multiplicidad y unidad de las ideas será uno de los problemas en torno al cual girará una de las discusiones más importantes. ¿Cómo es posible que las ideas, siendo muchas, no conforman una unidad? Por ejemplo, Plotino, para anticipar una... No, hice algo malo. ¿Qué hice? Dejé de compartir. Pero no, voy a volver a compartir. No, pensé que había dejado de grabar, no. Simplemente dejé de compartir. No, quería poner en el chat la forma en que Plotino lo expresa. Dice Plotino que es un gen por la. O sea, el nous es un uno muchos
uno muchos. O sea, al mismo tiempo es uno y muchos, ¿no? Es uno porque es una única mente divina, pero muchos porque contiene muchas ideas. Tiene que justificar la multiplicidad de las ideas, ¿no? Porque el primer principio, como absolutamente trascendente, el que Plotino llama el uno, en griego gen, ¿no? Él es absolutamente uno. No tiene nada de polla, no tiene nada de muchos. Y por eso que es absolutamente trascendente. Y es absolutamente, dice Plotino, inefable, ¿no? Ahora, toda esta terminología que Plotino después sistematiza no es una novedad. Ya existía en el platonismo en la época que se escribe el Evangelio de Juan. Esa época que los críticos modernos etiquetan como platonismo medio. Entonces, cuando hablamos de platonismo en esta época del Nuevo Testamento, no es el neoplatonismo todavía, porque no está la sistematización de Plotino, pero sí hay una sistematización ya que es lo que se etiqueta como platonismo medio, donde todos, digamos, los conceptos que en Platón aparecen en diferentes diálogos y no siempre en un sistema coherente o fácil. O sea, coherente sí, pero no es fácil reconstruir esa coherencia porque aparecen diferentes diálogos, ¿no? Entonces los platónicos de la escuela posterior se dedicaron como a escribir libros que un poco trataran de sistematizar eso, porque en la escuela se necesita, no se transformó en una escuela en un sentido más formal. Entonces se necesita un manual, algo así, donde los conceptos se expliquen de una manera un poco más sistemática, ¿no? Y para completar la sistematización medio platónica ya, después tenemos una tercera hipóstasis, que en cambio se le llama gen kai polla, ¿no? Que significa uno y muchos. O sea, ya la multiplicidad se hace más marcada con este i que está, no es simplemente un uno muchos, sino que es uno y muchos. Esta es la que los medio platónicos llaman la tercera hipóstasis, ¿no? Y esta tercera hipóstasis se llama psyche, o sea, es el alma del mundo, de la que ya se habla en el Timeo, ¿no? Es una sistematización del alma del mundo de la que se habla en el Timeo, en griego, psyche tu cosmo. En el platonismo, en la sistemación al menos medio platónica y después neoplatónica, no, perdón, que hay un error, no to y to nomás. To Psyche tu cosmo, el alma del mundo, en la cual, evidentemente, en el alma, digamos, están nuevamente las ideas, pero ya de una forma más múltiple, porque ya el alma del mundo lo que hace es transmitir, es el agente que como que transmite las ideas a la materia, ¿no? Y de ahí forma entonces el universo sensible, ¿no? El cosmos sensible, aistetos, ¿no? El cosmos sensible. De manera que el cosmos sensible es compuesto de materia, ¿no? Más la forma que le viene de las ideas, ¿no? Por medio del alma del mundo. De manera que el alma del mundo termina un poco identificándose con lo que Platón en el Timeo llama el demiurgo, ¿no? El artesano. ¿Cuál es la diferencia entre el nous y el logos? El nous es el nombre de la hipóstasis en el sistema neoplatónico, medio platónico, ¿no? O sea, de la mente divina como ser subsistente, es la mente divina. En cambio, el logos es más bien la facultad, o sea, es la racionalidad que está presente en esta mente y que tiene un aspecto, diríamos, contemplativo, bueno, porque el nous, por un lado, contempla a la hipóstasis superior, que es el uno, ¿no? Pero por otro lado, también mediante el logos, o sea, él habla inteligiblemente al alma, transmite las ideas al alma para que el alma después se la transmita a las cosas sensibles. Emilio, a ver. En esa discusión entre la cualidad hipostática del uno y lo múltiple, ambas no suponen una diferencia
ontológica excluyente. Plotino en la Eneada Cuarta pone el ejemplo de la red y un vino que es repartido en diferentes vasijas, pero que sigue siendo el mismo. O sea, voy a partir por la doctrina que yo suscribo. Yo creo que sí, suponen una diferencia ontológica excluyente. O sea, si yo digo, no puedo decir que algo es al mismo tiempo uno y múltiple, a no ser que especifique bajo qué respecto es uno y bajo qué respecto es múltiple. Si digo que algo es simplemente uno y múltiple al mismo tiempo, entro a contradecirme. Y es difícil después solucionar la cosa mediante solamente como imágenes, ¿no? Como un vino que es repartido en diferentes vasijas, porque el punto es que el vino, cuando tú lo repartes en diferentes vasijas, es el mismo como esencia, ¿no? Pero en cambio, cuando tú dices que en la mente divina está la idea del vino, la idea del agua, la idea del perro, la idea del gato, esas son ideas como esencialmente diferentes. Y entonces tendrías que entrar a explicar cómo sucede que todas estas esencias diferentes pasen a ser o compongan una sola esencia, ¿no? De algo que es el mismo uno, ¿no? Y eso no es fácil de conceptualizar. Veremos que eso, dar una solución coherente a eso demorará como un milenio, más o menos, ¿no? El logos es un cierto tipo de medio de propagación. Aquí, claro, esta pregunta es importante, sobre todo la palabra medio, ¿no? ¿En qué sentido el logos está en el medio? ¿En qué sentido es mediador? ¿No? Porque el ser mediador se puede interpretar de dos maneras distintas que entrarán después en competencia. La manera platónica de interpretarlo y la manera cristiana, que está centrada, que toma del Platón, pero que lo corrige ya a partir de este texto, ¿no? Y después los filósofos cristianos insistirán mucho en esta corrección. Porque cuando se dice medio, cuando se dice que alguien está en el medio, o en otras palabras, que es un mediador, ¿no? El logos es un mediador. Esta mediación fácilmente puede interpretarse como si el mediador no es ni el uno ni el otro. O sea, es una entidad, entre comillas, digamos, una entidad intermedia, por lo tanto que no es ni plenamente Dios, ni plenamente criatura, ¿no? Es algo que está como entre medio. Y un poco en esta opción se coloca el platonismo. O sea, el platonismo, para sostener que el nous hace la mediación y después transmite las ideas al mundo creado a través del alma, entonces debe suponer que es alguien inferior. O sea, la hipóstasis del nous en el sistema medio platónico, en un esquema medio platónico, se dibuja como en una vertical, descendiente. O sea, primero está el uno en la cumbre del ser, incluso por sobre el ser, según los neoplatónicos, y el nous es, en cambio, el ser, porque contiene las esencias de las cosas, pero ya está en un peldaño inferior. O sea, en otras palabras, voy a sintetizar esto como con una etiqueta, es una visión jerárquica de Dios. O sea, hay una jerarquía por la cual el uno es netamente trascendente y por lo tanto superior al nous. Y asimismo también el nous es jerárquicamente superior al alma. ¿No? Esta visión jerárquica de la divinidad yo diría que es propia, es un rasgo distintivo de la sistematización medio platónica, neoplatónica, e introduce un problema, en definitiva, ¿no? Porque introduce un problema porque entonces damos la palabra Dios, la usamos a propósito de entidades que no tienen todas la misma jerarquía, el mismo peso ontológico, y por lo tanto se introduce, diríamos, una ambigüedad en el concepto mismo de Dios. Que viene, que no es que la inventen los neoplatónicos, viene un poco de la visión pagana de Dios, que dioses pudiera haber de diferente rango y jerarquía, que era una idea antiquísima, ¿no? De toda la religión griega.
claro, el uno más que el nous y este más que el alma, porque es un proceso, todo este proceso es conceptualizado para explicar el paso del uno a lo múltiple, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios sea uno, ¿no? Y que las cosas sean múltiples? Parece que el uno no tiene que tener nada que ver con lo múltiple, por lo tanto ellos dicen, no, el uno no tiene nada que ver con lo múltiple, por lo tanto no puede tener muchas ideas, tiene que ser concebido como un uno absolutamente simple. Entre los diálogos platónicos, que no hemos mencionado, me parece todavía, esta idea del uno, absolutamente uno, que no tiene nada que ver con la multiplicidad, es el tema fundamental del Parménides, que es uno de los últimos diálogos de Platón, donde se dice que si el uno es uno, o sea, si uno se centra bien en este concepto, si el uno es uno, y se mantiene firme esta hipótesis, entonces el uno del 1, perdón, no se puede decir nada. Por eso es inefable. Porque en el momento en que yo digo algo, entonces tengo ya un sujeto y un predicado. Si yo digo el 1 es algo, tengo ya un sujeto y un predicado. Y si tengo sujeto y predicado, allá hay una multiplicidad. Le estoy atribuyendo al 1 algo que, digamos que algo es como externo al 1. Por lo tanto, ya habría una multiplicidad. Por otro lado, claro, esta jerarquía, aquí dimos un paso atrás, esa jerarquía que matizamos en el platonismo medio y nuevo, que el uno es superior al nous y el nous al alma, viene, una de sus fuentes fundamentales es el Parménides de Platón, ¿no? Donde se hacen diferentes como hipótesis y se razona sobre diferentes definiciones del uno. Y la primera es si el uno es uno. Entonces, si el uno es rigurosamente uno, se argumenta en el Parménides. Acuérdense que Parménides era el filósofo del uno, ¿no? Que decía que el ser es absolutamente uno, ¿no? Pero Platón argumenta, si el uno es uno, entonces el uno es completamente inefable. Por eso trascendente, por eso no tiene muchas ideas, sino que es absolutamente simple, ¿no? Pero por otro lado, si el uno es, segunda hipótesis, las hipótesis son varias, me parece que son 8, pero las interesantes verdaderamente son las primeras 2. Si el uno es, Parménides había dicho, el ser es uno. Entonces, si el ser es uno, el uno también es. Ahora, si el uno es, ¿cuál es la característica del ser, de la esencia? Es que haya muchas ideas, ¿no? Porque las ideas son precisamente la esencia de las cosas, reflejan como la esencia de las cosas. Entonces, dice la segunda hipótesis del Parménides de Platón, si el uno es, entonces del uno se puede decir todo. Del uno se puede decir todo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las ideas están en él, y por lo tanto se puede decir todo de él, porque todas las esencias de alguna forma están en él. Pero aquí hay una ambigüedad que no dejará de dar problemas, porque si yo digo que del uno se puede decir todo, porque contiene las ideas, ¿no? Se introduce una ambigüedad. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que esos predicados, que son las ideas, se pueden predicar de él mismo, como de la esencia del nous, o no, o las contiene y entonces las ideas están en él, pero no se predican de él. Se fijan que eso puede dar origen a dos teorías completamente diferentes. Si yo digo que del uno se puede decir todo, y con eso entiendo que entonces todas las ideas contenidas en él son predicados que a su vez pueden referirse a él mismo, entonces eso me lleva directamente al panteísmo, ¿no? Porque prácticamente con esa doctrina yo puedo predicar de la mente divina todas las esencias de todas las cosas. Puedo decir que, ejemplo, que si en la mente divina está la idea del perro, entonces de algún modo la esencia perro es predicable de Dios. Como que la esencia de perro es como si la esencia de perro fuera una parte de la esencia de Dios, ¿no? Y eso es lo que se etiqueta, digamos, con una sola palabra, panteísmo. Finalmente todo, entonces Dios es todo.
Dios es todo, por lo tanto todo es Dios, ¿no? Eso es el panteísmo. Y otra cosa muy diferente sería decir, en cambio, que las ideas están en la mente divina porque Dios la piensa, pero no porque se puedan predicar de Él. No, Él las piensa en orden a crear las cosas, pero no significa que se prediquen de Él. Entonces no significa que la esencia del perro se predica de la mente divina, ¿no? Esta segunda opción será evidentemente la opción de la, digamos, de la filosofía cristiana, ¿no? O sea, el decir que las ideas, pero costará, yo digo será, porque costará conceptualizarlo con precisión, ¿no? Pero esa final, ahí anticipando un poco, desembocará en eso, o sea que las ideas están en Dios, pero no significa que por eso se predican de Dios, ¿no? Es muy diferente. Todo converge en el uno. Se puede decir, pregunta Ignacio, se puede decir, no, había primero una nota de Valentina. Me perdí. ¿De dónde sale esta jerarquía y qué quiere representar? La jerarquía que arman los medio platónicos sale de Platón. Toda es armada con conceptos platónicos, pero la diferencia que tiene es que están sistematizados, ¿no? Porque Platón había expresado diferentes conceptos en diferentes diálogos y no era fácil ir a armar un discurso coherente de todo esto. Ahora son sobre todo los últimos diálogos de Platón, los que ustedes lamentablemente no alcanzan a hacer porque no hay tiempo en el año dedicado a filosofía antigua, pero que en algún momento de la vida sería oportuno que leyeran. Básicamente ya los mencionamos, pero son sobre todo tres, el Parménides, el Sofista y el Timeo, ¿no? Ya los mencionamos, pero los voy a repetir acá: Parménides, Sofista y Timeo, que son como el último esfuerzo, como a su manera sistemático de Platón, ¿no? Pero todavía que no alcanza a ser sistemático del todo. Y por eso en el platonismo habrá como una sistematización, y en la filosofía cristiana paralelamente otra sistematización. Serán, digamos, dos sistematizaciones diferentes, ambas de alguna manera inspiradas en Platón, ¿no? Ahora, la corrección principal, yo diría, que se hace en la filosofía cristiana está aquí registrada precisamente en estas 5 líneas que acabamos de leer. Cuando se dice que el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios, ¿no? Se dice algo muy fuerte que todos después, no todos, pero después, digamos, la tradición cristiana en su conjunto lo interpretará como una afirmación de la completa divinidad del Logos, por lo tanto, no jerárquica. Si bien es cierto que primero viene el Padre, después se hablará del Padre y del Hijo en el resto del texto, ¿no? Pero si bien uno es el Padre y el otro es Hijo, uno viene del otro, pero se insistirá precisamente en que esta metáfora del Padre y del Hijo, precisamente lo que expresa no es una jerarquía, sino una unidad de esencia. Tal como, una analogía, tal como cuando una mujer engendra un hijo, si bien es cierto que ella es, en cierta manera, la causa, ella es más vieja, ella es anterior, ¿no? Sin embargo, lo que ella genera es de la misma sustancia humana. No es que por ser generado es de una raza diferente, es la misma naturaleza humana, es un ser humano. Lo que viene del ser humano, lo que viene de padres humanos, es un ser humano. Y no es jerárquicamente inferior. Por lo tanto, esa, digamos, metáfora del Padre y el Hijo, que es, evidentemente, es fuerte en todo el texto, ayudará a entender precisamente lo que es como la unidad de esencia. Y entonces, por lo tanto, el hecho de que cuando se dice que el Logos es Dios, se usa la palabra Dios en un sentido estricto y propio. Ambos son Dios en el sentido estricto. No es uno un Dios más trascendente y el otro inferior, etcétera, sino que están en el mismo nivel. A eso se llega, eso generará una discusión, pero finalmente se llegará a eso. ¿Cómo llegamos a Parménides? Pregunta Máximo. Llegamos a Parménides porque Parménides es el filósofo del uno, ¿no? Y toda esta discusión dice que el ser es uno, ¿no?
Ahora, recuerden, no hemos ahora recordado a Parménides, pero todos recuerdan la teoría de Parménides, supongo, ¿no? ¿Qué decía Parménides? ¿Se acuerdan? Muy en resumen. El uno era inmutable, Claro que el uno es inamovible. inmutable, que Y decía que el ser es, ¿no? Decía que el ser es y que el no ser no es, ¿no? Y por lo tanto, que en definitiva lo que existe solamente es el ser. Y por lo tanto, siendo inmutable el ser, todo lo que llega a ser realmente no es de un modo, o sea, si bien aparece así a los sentidos, pero realmente no es, ¿no? Realmente no es. Entonces de ahí se saca que el ser es uno, dice Parménides, redondo, inmutable, eterno, etcétera, etcétera. Pero de esa manera no da una explicación suficiente de entonces cómo existe el mundo empírico, ¿no? Y Platón se dio cuenta que entonces ahí había un problema en Parménides. O sea, se da cuenta que Parménides había captado una verdad muy importante, ¿no? Que efectivamente existe un nivel del ser, ¿no? Ahí está inspirada también en Parménides el planteamiento ontológico del mundo de las ideas como mundo del ser, ¿no? Debe existir un mundo donde el ser existe verdaderamente, es fijo, porque nuestra mente capta, ¿no? Los conceptos de la mente que captamos nosotros son como parámetros fijos en base a los cuales nosotros interpretamos toda la realidad empírica. Por lo tanto, estas esencias como inteligibles deben existir en un plano que es del ser superior al plano del devenir, ¿no? Pero, dice Platón, bueno, pero de alguna manera después tenemos que también, una vez dada razón de que existen las ideas, también debemos dar razón de que existe el mundo empírico. No podemos decir que es simplemente como algo que parece pero no es. No, dice Platón, eso no lo acepta. Por eso es que en el Sofista, después de haber dicho que Parménides es el padre, lo llama el padre Parménides, porque reconoce que en Parménides está como la intuición ontológica que da origen a su propia doctrina, la doctrina de las ideas. El padre Parménides. Y sin embargo, después, en un momento dado, para poder dar razón de cómo de las ideas viene después el mundo empírico, también dice, debemos atrevernos a contradecir al padre Parménides, ¿no? E incluso usa una palabra muy fuerte que ha pasado, digamos, a ser una expresión como muy famosa, muy citada. Es el famoso parricidio del que se habla en el Parménides, ¿no? O sea, incluso hay que hacer un parricidio en el sentido que hay que contradecir como en un punto fuerte el padre Parménides, ¿no? Que ha tenido, que él lo sigue considerando como en el fondo el mayor filósofo, su mayor inspirador, pero que no logró dar razón de este paso entre como el mundo inteligible y el mundo empírico, ¿no? Y dice, que es la frase que nos interesa aquí muy de cerca, dice entonces que de alguna manera tenemos que forzar el no ser a ser, contradiciendo la segunda parte del teorema de Parménides, donde se dice que el no ser no es, ¿no? Dice no, dice en alguna forma tenemos que forzar, dice literalmente, forzar el no ser a ser. Bueno, ¿qué significa? Digamos, es una metáfora esto del forzar, obviamente, pero en el fondo significa, hay un sentido en el cual incluso el no ser es, ¿no? En algún sentido es. Y eso va a ser un elemento esencial en la doctrina de la creación, ¿no? Todo viene del logos, antes no era, ¿no? Pero de alguna forma esto que no era empíricamente era en él. ¿Ven lo que se dice acá? O gegonen en auto zoe en. O sea, lo que llegó a ser, en estricto rigor, no era. Lo que llegó a ser, en cuanto llegó a ser, primero no era. Pero sin embargo, para que haya una razón suficiente de que llegue a ser, ¿no? Entonces tiene que de alguna forma preexistir, ¿no? en la vida
del logos, en el logos, ¿no? Tiene que preexistir en la mente divina, la realidad, para poder ser creada. Es impropio decir que ella preexiste, ella no preexiste, ¿no? Pero sí existe algo en la mente divina que posibilita, ¿no?, que finalmente la cosa exista. En otras palabras, no puede llegar a existir de la nada absoluta. De la nada absoluta, tenía razón Parménides, diciendo que de la nada absoluta no sale nada. No, es absurdo que salga algo de la nada absoluta, ¿no? Pero el mundo sensible evidentemente no sale de una nada absoluta, sale más bien de una idea, que es nada en cuanto a que aquello que está en la idea todavía no existe, pero sí existe la idea de él, ¿no?, que justifica que llegue a ser a partir de la idea, para que lo que llegue a ser sea algo inteligible, ¿no? Bien. Profe, ¿Sí? una pregunta, o sea, como quizá aclaración. Delante usted dijo que las ideas están en Dios, pero no porque, o sea, la idea está en Dios porque Él las piensa, las puede pensar, pero estas ideas no se derivan de Él. Y tenía como la duda como qué implicaba la derivación. Como que tenía en mente quizás como que Él no las produce, Él no forjó la idea, sin Espera, no, no, embargo, Él no. tiene acceso a ella. No, 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 hubo un malentendido. No, no dije derivan, sino que dije predican. No se predican de él. O sea, cuando digo que las ideas están en la mente de Dios, uso una metáfora, porque evidentemente algo para imaginármelas, uso una metáfora como si fueran unas cosas que están en un vaso de vidrio, ¿no? Pero evidentemente hay que después tener bien claro qué significa eso. Si digo que las ideas están estar en una cosa, en el sentido que se predican de esa cosa. Por ejemplo, cuando digo, la idea del perro o la forma del perro está en el perro. Cuando digo eso, lo que quiero decir es que de ese sujeto que toma en consideración, perro, se predica la idea de perro. Este sujeto es un perro, ¿no? Este animal es un perro. Pero otra cosa es que yo diga, en tu cabeza, en tu mente, está la idea del perro. Pero en tu mente no está la idea del perro en el sentido de que esa idea se predique de tu mente. Porque si no, estaría obligado a decir que una persona es un perro, ¿no? Que si yo tengo ¿no?, en la mente la idea de perro, entonces yo soy un perro. Y eso evidentemente es absurdo, ¿no? Entonces debe distinguirse en qué sentido una idea está en un sujeto. Si está en un sujeto sustancialmente, porque forma la esencia de él, es muy distinto a si está en un sujeto intelectivamente, porque, digamos, porque yo capto esa idea, ¿no?, objetivamente, pero no se predica de mí como sujeto. Es completamente distinto, ¿no? De ese equívoco nace básicamente toda después la milenaria discusión sobre la mente divina entre digamos, entre filósofos cristianos y filósofos platónicos, que duró después incluso mucho tiempo después que cerraran oficialmente la escuela platónica. Dura, yo diría que dura todavía. Atraviesa toda la filosofía prácticamente. Lo que no existe en forma de idea en Dios. Claro, preexiste la idea en Dios que justifica el origen de la cosa. Es digamos, condición necesaria para que sea inteligible la génesis de la cosa, ¿no? De otra manera no sería inteligible. Las cosas no tendrían una razón suficiente para existir, digamos, si no fueran inteligibles. Y a este propósito se me está olvidando un pasaje paralelo importante que tienen que tener en mente, que está en la selección bíblica que yo puse. Hay un punto que son como 2 líneas, pero muy importante, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, donde se habla de la creación. Esas son 2 líneas, pero bien importantes. Vamos a ver si logro compartir la pantalla de eso.
Para que leamos esas dos líneas. Va. No, más rápido buscarlo en internet porque no me acuerdo dónde está el archivo. Vamos a buscar en internet. Va, no sé por qué no me sale. Ah, no, no me sale Macabeos porque aquí está. Aquí está la ordenación luterana, protestante. No está Macabeos. No, voy a. Que no me acuerdo dónde metí aquí la Septuaginta. ¿Dónde está? Profe, ¿Sí? a Ucurso subió un Word que dice selección bíblica y ahí está todo. Ah, ya, lo que pasa es que quería abrir el texto griego. Pero ábrelo, sí, si quieres, ábrelo en. Lo que pasa es que quería abrir el texto griego, pero ahora se me perdió donde tengo la Septuaginta. A ver. Pero sí, abran la selección bíblica. Espera, que ahora lo estoy encontrando. Septuaginta Ralphs. Aquí está. Página 693. Ahí puse también la Septuaginta en griego en Ucursos, pero ahora la voy a compartir igual. Es la página, a ver, 693, empieza el segundo libro de los Macabeos. 4, 5, 6. Es el capítulo 7 del segundo libro. Ahora voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ahora dejo de compartir, compartir. Ahora deberían ver la Septuaginta, ¿la ven? Sí, profe. Sí. Eso lo tienen en castellano en la selección bíblica, pero ahora voy a leer una línea en griego. ¿Está suficientemente grande? ¿Se alcanza a leer? Un poquito más Sí, grande sí, todavía. un poquito más grande, profe, para que se vean los espíritus. Ahí, Ahí pero sí. ahí ya no me caben las líneas, pero bueno, No, un poquito menos. un poquito menos. Ahí sí. Bueno, les voy a resumir en 2 palabras como el episodio de que se trata aquí. En el libro de los Macabeos se trata de la lucha de independencia del pueblo judío contra la monarquía griega de los Seleucidas, reyes de Siria, ¿no? Antíoco IV en particular, Antíoco IV Epífanes. Y estos Macabeos son la familia que son como los líderes de esta revolución, de esta guerra, llamémosla guerra de independencia, ¿no? Y en un momento dado los capturan, son varios hermanos y los capturan junto con su madre.
Entonces el rey quiere aprovechar como los sentimientos maternos de la madre de estos jóvenes, tratando de convencerla que ellos digamos, que ellos se plieguen a dejar la religión de los padres. En particular se habla de la observancia de los preceptos de la ley antigua, ¿no? Y ella, bueno, pero hace mal sus cálculos porque la madre, en vez de tratar de salvar la vida de sus hijos como él había esperado, a todo lo contrario, la madre los anima al martirio, ¿no? De manera que ella misma dice, no tienen que ceder al tirano, quieren que más bien observar la ley de Dios, ¿no? Y ella les hace un discurso a ellos en su idioma, en arameo, de forma tal que el rey que habla griego no entiende nada, de manera que es como que se burla del rey, ¿no? Pero es interesante que para también justificar teológicamente eso que ella dice a los hijos, entonces parte hablándoles del Dios creador, o sea, de ese Dios que ustedes cuya ley tienen que respetar, acuérdense que ese es el Dios creador, ¿no? Y dice entonces, estas 5 líneas son muy importantes, del versículo 27 al 28, esos dos, ¿no? Voy a leer del 27. Proskypsas de auto, kleuasas atonomon, tyranon utos efesen, te patriofoné. No, o sea, burlándose del tirano, le dijo en el idioma patrio, o sea, en hebreo, arameo. Hyye, eleson meten en gastri perienenka san me se mena senea, kai telesa san se etetria, kai extrepsa san se, kai agagusan eistenelikian tauten, kai trofoforesa san, ¿no? Entonces le dice, hijo, Hyye, ten compasión de mí, que te he llevado en el vientre durante 10 meses lunares, que son por lo tanto un poco más cortos, ¿no? 10 meses en mi vientre, ¿no? Y que después te he amamantado durante 3 años, amamantado harto, ¿no? Y bueno, y que te he nutrido y después te he educado, te he llevado hasta esta edad y siempre te he alimentado, trofoforesa, axio se tecnon, anablepsanta eiston uranon, kai tengen, kai taen autois, panta idonta gnonai, oti uk exonton epoiesen autao teos, kai ton anthropon genos uto ginetai. ¿No? Y aquí se habla explícitamente de la creación, ¿no? Entonces dice, oh hijo, habiendo mirado hacia el cielo y la tierra y a todas las cosas, ¿no? Que sepas que no de los entes, o sea, de los no entes, hizo todas estas cosas Dios. Y el género humano así llega a ser Ginetai. Entonces, estas palabras son muy importantes para nosotros, ukex onton, o sea, que las cosas son hechas de no cosas, para decirlo en términos, que claramente delata en este texto la presencia de una, digamos, reflexión y también como terminología más técnica, ¿no? Las cosas, aquí está en otras palabras, la famosa expresión que pasará a ser técnica, que la creación propiamente tal es la creación de la nada, ¿no? Es la creación de la nada. Pero la nada no es simplemente una nada absoluta, son no seres, uk ex onton, o sea, creación de no seres, pero los no seres, como había explicado Platón en el Sofistas, no son la nada absoluta, son evidentemente los seres potenciales, no tales como están en la mente divina. De manera que el no ser no es un no ser absoluto, es un no ser por cuanto es un ser cuya existencia se prevé inteligiblemente, ¿no? Y después, para completar esto que es importante en este texto, perdón, está aquí mismo. Mefobeteston demion tuton. Allatona del fon axios genómenos epidex aiton tanaton. Ina ento eleis untoisa del foisu comiso maise. Aquí le está diciendo algo más, pero relacionado siempre con el concepto
de creación. ¿Qué se desprende de eso? Le dice entonces que no temas como este malvado, este tirano, ¿no? Sino que conviértete en alguien digno de los hermanos para recibir la muerte, porque ya los hermanos los había matado a todos, ese era el último, el más joven, para que literalmente sería en la piedad o en el tiempo de la misericordia, traducen, en el tiempo de la misericordia, pero literalmente en la misericordia, con tus hermanos yo te reciba. O sea, ¿qué significa eso? Se habla, aquí se sugiere, ¿no?, el concepto de la resurrección, ¿no? O sea, que ese mismo Dios que crea también es capaz de resucitar, cosa que no era un concepto corriente en el judaísmo antiguo, tradicional, puramente hebreo. Aquí lo encontramos en este texto, donde claramente se inserta esta reflexión sobre la vida futura, pero no, fíjense que no es solamente una inmortalidad del alma, dice, te reciba a ti. O sea, Dios que te ha creado, en otras palabras, también puede darte la vida de nuevo, y no solo la vida del alma, la vida completa, del cuerpo y del alma. De manera que aparece aquí por primera vez en el ámbito judío precristiano, ¿no?, el tema de la resurrección, que será otro que completa como un poco la comparación que hacíamos con el platonismo, que será un tema evidentemente de fuerte debate con los platónicos, que decían que eso era absurdo porque lo que cuenta es el alma. El alma va a ir a juntarse con Dios, pero no el cuerpo. No, el cuerpo tiene que ser dejado atrás. Entonces, este pasaje, repito, es muy importante porque está aquí la expresión técnica que califica qué significa creación. Creación es creación de la nada, pero no una nada absoluta, sino una nada que hay que entender según lo que explica Platón mismo en el Sofista, una nada relativa, ¿no? Una conceptualización previa de la cosa, de los entes que Dios va a crear. Bien. Voy a volver a compartir entonces el texto porque todavía nos falta un poquito del texto. Sigamos con el texto, porque aquí ya se pasa a otro tema. ¿Quién quiere seguir? ¿Algún otro voluntario? Yo, profe, yo puedo leer. Bien. El texto de San Juan, ¿cierto? ¿En qué parte estaba? Sí, pues vuelvo a leer del 6, aunque el 6, el 7 y el 8 no son fundamentales, pero son un intermedio, pero léelos igual, porque son dos líneas. Ya, empiezo por el 6. Egéneto, anthropos, epestalmenos, paratheu, anoma, auto, Ioannes. ¿Le digo ahora en español la traducción? No, lee hasta el 8 y ahí puedes traducir. Ya. Jutos, elcen, eis martiuran, gina, martiure se, peritou, fotos, gina, pantes, pisteu sosin, di juto. Ouk en ekeinos tofos, al gina martiusene. Marturese. Martiurese, claro. Martiurese peri tou fotos. Sí. Ya. En la traducción dice así. Apareció un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era luz, sino el testigo de la luz.
Claro, entonces aquí estas son como versículos introductorios que ya nos llevan, nos hacen como bajar del cielo, o sea, del nivel de Dios, bajamos aquí a la tierra, ¿no? Y en la tierra, donde después se hablará de que el Logos se encarna, pero esta encarnación es de alguna forma como anunciada, ¿no? O testificada por un personaje especial que se llamó Juan, ¿no? Juan es evidentemente aquí Juan el Bautista, ¿no? El que aparece bautizando en el río Jordán y anunciando, después indicando después al Cristo, ¿no? Pero él no era la luz, ¿no? O sea, se pone de relieve que este Juan no era él la luz, ¿no? Era un profeta, etcétera. Él venía a testificar, martiría, ¿no? Martiría es el testimonio. Se repite 3 veces esta palabra, ¿no? Martiría, martirese, ina martir. Él venía para testificar la luz, ¿no? Y la luz que venía era evidentemente el mismo verbo. Sigue entonces con el 9. En tofos toaletinon. En tofos toalecinon, ho fotitsei, panta anthropon, ergomenon, eiston, cosmon. ¿Sigo con el 10? Sí, sigue con el 10. Ya. En to cosmo, en kai ho cosmos, di juto, Autu. no, auto, egeneto. Kai ho cosmos, auton, ouk, egno. ¿Sigo con el 11? Sigue con el 11. Eista idia el zen. Kai hoi idioi auton. Ou parelabon. ¿Traduzco o sigo? No, sigue hasta el 13, para como terminar aquí la contraposición. Josoi de Helabon Hauton. Edoken autois exousian tecna theou genostai. Tois pisteusin eis to onoma outou. Hoi uk ex aimaton. Oude ek selematos sarcos. Oude ek selematos andros. Alec theou egenethesan. Egenethesan. Sí. Hasta ahí. Ya. Traducido sería: el Logos era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que venía a este mundo. Pero esta traducción que tú estás leyendo, ¿cuál es? Es la que subió usted a... que yo subí. Ya. Sí. Porque aquí el logos no está, ¿no? Debería estar como entre corchetes, porque es como sobreentendido, ¿no? Era la Claro. luz verdadera, ¿no? Claro, de hecho, eso había notado. Varias veces no sale la palabra Logos, pero creo que la pone porque habla de aquel. Ah, Como claro. se Debería habla estar, no me acuerdo ahora cómo está, debería estar entre corchetes, porque es como agregado Claro. algo que está sobreentendido, ¿no? Claro, Pero claro, sí, el porque sujeto que se entiende es el logos, ¿no? Era la luz verdadera, Claro. pero el sujeto gramatical de la frase es la luz, ¿eh? La luz verdadera, ¿no? La que ilumina a todo hombre, todo ser humano, era la que venía al mundo, ¿no? Luego sigue en el 10. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo reconoció. Uh-huh. Vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios.
ellos no nacieron de sangres, ni por voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Espera, no nacieron de sangre ni... Ellos no nacieron de sangre ni por voluntad del hombre. No, falta una parte, ni por voluntad de la carne. Bueno, eso sería lo mismo, pero como le digo, yo copié la traducción que subió usted. Ah, qué raro, porque esa yo la bajé. Qué raro que falta una parte, que la bajo y después la corrijo. Voy a revisarla entonces. Ok. Trata de Ahí, traducirlo tal como está aquí. Entonces, no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. Sino eso que, sería voluntad de los hombres, po, algo así como... Sino que... sí, singular. Ahora lo estamos traduciendo como muy literalmente. mm, Por voluntad de hombre, sin- sino que, eh, sino que podría decirse ahí desde Dios, podría ser. claro, han sido generados, egenetesan, Claro, sino engendrados desde Dios o por Dios. claro, desde Dios, claro. Este versículo 9 es especialmente importante, tendrá una importancia capital en toda la filosofía siguiente, porque se dice aquí que la luz verdadera, ¿no?, que ilumina todo hombre, ¿no?, venía al mundo. ¿No? Esta luz, entonces, que ilumina a todo hombre, es el Logos, nos está dando digamos, un concepto muy importante. Esta luz ilumina a todo hombre, todo ser humano. Entonces, es después lo que la filosofía siguiente llamará como una iluminación natural del ser humano, que no depende del hecho que, aquí veo, espera, voy a abrir el chat porque veo que aparecieron varios mensajes. Ah, sí aparece ni por voluntad de la carne, ya, perfecto. Ya. Así me parecía raro porque yo lo bajo y después lo corrijo. Pero confirme, díganme una cosa, pero está en el versículo 9 dice, el Logos era la luz verdadera, porque es extraño, porque ahí gramaticalmente el sujeto no es el Logos, sino que es la luz. Sí, sale como sujeto el logos. Como Sale sujeto el el logos era Logos. la luz verdadera. Ah, ya, entonces eso tengo que corregirlo. Sí, ¿por qué no? Porque el sujeto Profe, ahí es la ¿cómo luz. quedaría la corrección? Porque la frase dice, la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre, venía al mundo. Pero, claro, es cierto que se refiere al Logos, pero en la frase como tal no está. Entonces, no, en la traducción no le va. Claro, es la luz que nosotros sabemos por lo que dijo antes que es el Logos, ¿no? Pero no hay que agregar cosas como innecesarias a la traducción. Ahora, ese versículo es fundamental, repito, porque habla como de lo que después los filósofos llamarán como la iluminación natural de la mente, como que la mente es iluminada por una luz, como ya lo había dicho Platón, ¿no? Pero que viene del Logos, y que lo ilumina entonces independientemente de su opción, no tiene ahí opciones, la mente del hombre es así, es iluminada, tiene la luz de la razón. Profe, Es muy importante para como la antropología, ¿no? La doctrina antropológica. ¿Mm? ¿Sí? sobre la corrección hay una cosa que no me quedó clara. ¿Sí? La luz sería el sujeto, ¿cierto? Entonces quedaría la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo o la luz ilumina... A ver, ¿quién viene al mundo, los hombres o la luz? La luz. Ah, ya, muchas gracias. Aunque, claro, gramaticalmente hay una ambigüedad, es cierto. Pero por cómo está construida la frase griega, el comenon se refiere a luz porque está este en, porque literalmente es, era la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre, la que venía al mundo. ¿No? Entonces, por cómo está construida la frase griega, es claro que
que erchómenon se refiere a fos. Pero como tiene cierto margen de ambigüedad, en el texto latino quedó según la otra opción, o sea, porque queda en latín, que eso claro, después será citado así por todos los autores latinos, aunque no hace una diferencia filosófica, pero queda diferente, porque en latín queda en masculino, ese venientem queda en masculino, y por lo tanto se refiere al hombre, porque queda hominem, después venientem, y nunc mundum, y entonces queda atribuido a anthropon, a hombre, pero no hace una diferencia filosófica, entonces en ese sentido no crea, digamos, equívocos. Voy a leer cómo suena la frase latina. Erat lux vera, que illuminat omnem hominem, venientem in nunc mundum. No, de manera que en latín queda venientem atribuido a hominem. En cambio, en el texto griego, este venientem es atribuido a la luz. ¿No? Era la luz verdadera la que venía al mundo, ¿no? Que es la frase que prepara como la encarnación. Esa luz que es el logos va a encarnarse en un ser humano. Estaba en el mundo, ella ya estaba en el mundo, porque era el mismo verbo como que venía a encarnarse. Y el mundo fue hecho por medio de él, y sin embargo el mundo no lo reconoció, ¿no? Que esa frase que sugiere evidentemente ya como el desenlace del drama que narra todo el Evangelio, que finalmente el Cristo es rechazado, ¿no? Y condenado a muerte por la mayoría, ¿no? Vino a lo suyo, neutro plural, a las cosas suyas, literalmente, indica la creación, ¿no? Vino a las cosas suyas, pero también indica que vino a Israel, ¿no? Que era como el pueblo elegido. Hay como un doble sentido acá, ¿eh? Y sin embargo, los suyos no lo... Aquí sí significa este parélago, no lo acogieron, no lo aceptaron. Donde también en los suyos hay un doble sentido, puede ser los suyos en cuanto al pueblo de Israel, que lo rechazó, o también puede ser, en un sentido más amplio, los seres humanos, que son suyos porque son criaturas de él, lo rechazaron, ¿no? Pero a cuantos lo recibieron, claro, lo rechazaron, pero no todos, ¿no? Cuantos lo recibieron, Elabón, dio a ellos poder llegar a ser, de llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces el ser hijo de Dios es como algo que es agregado al ser humano, ¿no? Él como criatura no es todavía hijo, ¿no? Hay un proceso con el cual es hecho hijo, es asumido como hijo a través del creer en su nombre, ¿no? A los que creen en su nombre, los cuales no de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que de Dios son generados, ¿no? Entonces hay una generación, aquí digamos, es un concepto muy fuerte, como hay una generación sobrenatural a través de la creencia en el Hijo encarnado, ¿no? En el Logos encarnado, porque el Logos, al encarnarse, digamos, pone en comunicación la naturaleza divina con la naturaleza humana. Él es al mismo tiempo Dios y hombre. Entonces, quien cree en él se inserta como en esta realidad, ¿no? En esta realidad doble, de manera que sin perder la naturaleza humana, adquiere la naturaleza divina, ¿no? Por aquí ya, no por naturaleza, sino por una opción de la voluntad, ¿no? Una opción de la voluntad que se concreta en el creer en su nombre. El nombre, y la palabra nombre es fuerte, significa creer en su realidad, ¿no? Profe, Y, ¿sí? entonces, como en el versículo 9, como el desarrollo de este como párrafo, se refiere como que a la luz como que viene al mundo, se le tiene que considerar como que Jesús vino al mundo, como que Él es la luz Claro, que que es vino al en que el mundo. Logos se encarna, sí. Ya. ¿Qué es lo que sintetiza? Aquí conviene ya leer el 14, que es como el más importante, como el central. Kaio logos sarx egeneto, ¿no? Kai skenosen enemin. Kai eteasametaten doxan autu, doxan os monogenus para patros, pleres cáridos kai aleteias. Pero la frase central es la primera, ¿no?
o logos sarx egeneto, ¿no? O sea, el logos se hizo carne, se encarnó. Donde, sin embargo, hay una posible trampa, porque hay que entender bien qué significa carne, qué significa sarx, porque nosotros, que filosóficamente dependemos siempre de los griegos, tendemos a pensar que sarx significa lo mismo que carne en el sentido de cuerpo, significa soma, pero no dice soma, dice sarx, que es distinto, porque en la Biblia fundamentalmente sarx significa criatura, o sea, todo lo que es carne significa criatura, pero no meramente el cuerpo, porque hay seres como los seres humanos que no son solamente cuerpo, ¿no? Entonces aquí no significa que el logos simplemente toma un cuerpo humano como sin alma y que el logos mismo cumpliría como la función del alma en este compuesto. Esta ha sido una teoría que ha existido en la historia cristiana de los primeros siglos porque era posible que algunos lo interpretaran de esa forma. Esta cristología se la etiqueta como cristología logos sarx. Pero donde por sarx se entiende es como sinónimo de soma, de cuerpo, como que el verbo habría tomado un cuerpo humano, pero no un alma. Esa doctrina fue condenada como errónea a finales del siglo IV, ¿no? Donde entonces se especificó que sarx indica todo el ser humano, cuerpo y alma, de forma que el Cristo, como testifican muchos pasajes del texto, tiene sentimientos humanos, se expresa como hombre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene solo un cuerpo humano, tiene también un alma humana, es un hombre completo. Y por otro lado, si no fuera un hombre completo, no sería un hombre. Eso sería lo mismo que negar que fuera un ser humano, ¿no? O es completo o no es ser humano. De manera que es importante entender cómo se traduce aquí sarx. Eso vale en muchos aspectos. Esa palabra sarx es importante. Significa, para repetirlo, sarx, todo lo que es creado, criatura, se hizo criatura. Bueno, sobreentendido criatura humana, ¿no? Y puso su tienda entre nosotros. Esa es una metáfora que no suelen traducir las Biblias modernas, ponen generalmente habitó entre nosotros. Pero la metáfora de la tienda es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Alguien puede adivinarlo? Puso su tienda entre nosotros. Que era carpintero. No por eso. No, la tienda es muy importante en la historia del antiguo Israel. Claro, el tabernáculo de Moisés, ¿no? La palabra tabernáculo significa tienda en latín, ¿no? Es la tienda donde, claro, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y después vagan por el desierto, ¿no? Dios como que habita, la presencia de Dios en el arca de la alianza que está protegida por una tienda. Por lo cual la tienda como que es el lugar donde la presencia de Dios habita físicamente de algún modo, ¿no? Habita sobre la tierra. Entonces, pero aquí sucede evidentemente algo mucho más fuerte. Aquí no es simplemente el arca de la alianza, sino que el propio logos que se encarna, ¿no? De ahí que el cuerpo, la corporalidad del logos, del Cristo, muchas veces después simplemente se le llama la tienda, ¿no? La tienda en la cual viene a habitar, ¿no? Y hemos visto su gloria. También todo este vocabulario está todo sacado del libro del Éxodo, porque la gloria, cuando se ve la presencia de Dios en el desierto, en todo el relato del Éxodo, hay varios prodigios con los cuales se manifiesta, ¿no? El fuego, la columna de humo, etcétera, y todos los prodigios. Hemos visto su gloria. ¿Qué significa gloria? Doxa significa manifestación visible, ¿no? O sea, tal como los judíos en el desierto vieron como manifestaciones visibles del poder de Dios, ¿no? Con los prodigios, etcétera. Digamos, lo mismo y mucho más, evidentemente, pasa con la encarnación, ¿no? Dios se encarna, pero le da también visibilidad a eso, ¿no? Hace prodigios, milagros, sana a las personas, expulsa a los demonios y finalmente resucita. De manera que hemos visto la gloria en el sentido de manifestación visible, ¿no? Manifestación visible. Gloria como de unigénito del Padre, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y bueno, aquí se introduce, no está la palabra hijo, pero sí está la palabra
unigénito, que es más precisa, ¿no? Es hijo único, es el hijo único del Padre. Parece que estamos en la hora, se nos acabó el tiempo, pero ya vimos todo lo esencial, ¿no? Porque aquí hasta el 14 está como lo esencial. Después también es importante lo que sigue, pero es fácil. Una vez, solamente voy ahora a llamar la atención del hecho de que en el 18 se insiste nuevamente sobre este concepto clave que Él es el unigénito. Versículo 18 que concluye, y es muy importante también, Theon udeis eora ken popote monogenes theos, o on eiston kolpon tu patros ekeinos exegesato. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Dios, el que está hacia el seno del Padre, Él lo ha contado. No, el unigénito Dios, donde hay una variante, si miran el aparato, cuando está eso dibujito aquí, significa que hay que ir al aparato, monogenes theos, dicen otros manuscritos, monogenes hyos, que es lo que traen muchas veces la Biblia moderna, el Hijo unigénito. El Hijo unigénito. Pero el editor y los editores modernos en general prefieren la variante alternativa, el Dios unigénito, que es variante más fuerte y por lo tanto más difícil y por lo tanto más probable. A ver, una última pregunta, tenemos tiempo, profesor. ¿Es unigénito por estar con el Padre y primogénito por ser encarnado por la obra del Espíritu en el vientre de María? Claro, sí, hay esta diferencia entre unigénito y primogénito, que se irá aclarando. No, porque Él es unigénito por cuanto es el único generado por el Padre, ¿no? En cambio es primogénito como hombre, porque después otros, como se dice en el versículo, ¿dónde estaba? El que leímos hace un rato, el 12, todos los demás a los cuales se le dio poder, etcétera, para ser engendrados hijos de Dios, serán después lo que son generados después, ¿no? De manera que Él es, como dice el texto después de Pablo, el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? O sea, es primogénito por cuanto como hombre, porque tiene hermanos como hombre que después son generados como a la vida sobrenatural por medio de la creencia, por medio de la fe, ¿no? Y por eso, claro, es diferente unigénito y primogénito. Es unigénito en cuanto logos, primogénito en cuanto hombre. Bien. Bien, la próxima vez nos tocaría leer a Justino. También les voy a mandar una pequeña pauta de cómo después armar el ensayo que les va a tocar hacer, que va a ser centrado como en Justino, pero que va a tener en cuenta evidentemente este texto de aquí y los otros anteriores, para que después nos pongamos de acuerdo de la fecha de entrega y otros detalles. Pero para que ¿Qué texto de empiecen Justino hay que leer, profe? ¿Cómo? ¿Qué texto de Justino? El que dice Justino como PDF nomás. Claro, ¿La es apología? bueno leerlo todo. En clase nosotros vamos a leer el diálogo con Trifón. Pero es bueno leer también la otra parte, la que son se llama Apología. Apología 1 y Apología 2. Que son como una decena de páginas que son importantes también. Pero en clase vamos a dedicarnos al diálogo con Trifón. Y sobre eso como va a estar centrado después el ensayo. Un ¿Hay un ejercicio curso útil. del diálogo? ¿Cómo? ¿El diálogo está en un curso? El diálogo está en cursos, claro, es un único archivo que contiene todo lo de Justino. Diálogo y apología. Diálogo y apología. Una tarea útil que pueden ir haciendo es hacer como una especie de paralelo de temas, o sea, hacer como un elenco de temas y poner los diferentes textos que vamos viendo, qué cosa de ese texto se refiere a ese tema. Por ejemplo, está el tema de Dios, el tema del logos, el tema de las ideas, el tema del hombre, de la iluminación del hombre, el tema de la voluntad del hombre. Se fijan que aquí, por eso que es importante este texto, porque están como todos los temas clave, ¿no? De la teología, antropología, ética, ¿no? Teoría ética, cosmología, como todos los títulos clave del desarrollo. Entonces, eso ayuda a ordenar para después, así cuando uno comenta un tema,
tiene como una esquemita con columnas paralelas donde aparece ese tema en otro texto y yo lo puedo comparar, ¿no? Que va a ser importante hacer eso cuando uno hace el ensayo. Profe, Ujú. entonces la próxima clase vamos a ver solo Justino o vamos a terminar de ver San Juan primero. De San Juan nos queda muy poco, Ah, porque ya. estas palabras, esto del 15 y el 16 son importantes, pero no difíciles, así que no nos van a detener mucho. No tienen El como ensayo, son importantes, pero no tienen la densidad de conceptos que tiene lo que hicimos hoy y la vez pasada. Así que eso nos va a demorar poco, como 10 minutos para terminar eso, y después vamos a leer a Justino. Así que lean bien a Justino y empiecen a hacer repito, una tarea como para ordenar los temas como en columnas paralelas, que permita como orientarse, ir a ver cómo se trata ese tema en otro texto y cómo comparar. Profesor, el ¿Sí? versículo 19 en adelante no va a entrar, no lo vamos a pescar. Del siglo XIX en adelante, no. Salvo que mencionemos algún versículo puntual, digamos. Alguna cosa puntual de lo que sigue de todo el texto, pero no, de esta página no nos toca nada. Creo que citaremos algo, pero de otros, pero como palabras o frases, pero no vamos a leer otros textos así como, porque desde el punto de vista filosófico, digamos, el texto clave es es el prólogo, ¿eh? Así que bien, los dejo porque ya a las 12 ya tienes otra clase. Vamos a finalizar grabación. Profe, la sabiduría de Salomón no la vamos a ver en clase. No vamos a alcanzar, pero es bueno que, por ejemplo, un ejercicio útil que pueden hacer es, leyendo el prólogo, ponerle una notita de qué pasajes de la sabiduría pueden tener que ver con eso. Por ejemplo, cómo comentar esto que dice el prólogo, porque el prólogo, como ustedes ven, es muy corto. Entonces supone conceptos, y muchos de esos conceptos están presentes en esos primeros 13 capítulos de sabiduría. Entonces uno puede, después de leer el prólogo, puede releer esos 13 capítulos y ver, ese concepto tiene que ver, por ejemplo, la sabiduría que se encarna, presupone que uno sepa qué es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Te lo dice el libro de la sabiduría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo aparece la sabiduría creadora en el libro de la sabiduría? O, por ejemplo, otro ejemplo, ¿cómo aparece el tema del libre albedrío, del rechazo, ¿no? Que la sabiduría habla, pero no todos lo aceptan. Entonces hay que como, el escuchar la sabiduría supone como el libre albedrío, que aparece aquí condensado en el prólogo, pero que la sabiduría lo explica más detenidamente, ¿no? Entonces, como cada tema, es bueno verlo un poquito más en extenso, como aparece en sabiduría. Bien, ahora sí voy a cortar porque si no la otra clase se va a atrasar mucho. Voy a detener.